Hoy martes 27 de agosto, como cada martes estoy aquí para hablar sobre la vida de la Virgen María, darla a conocer, profundizar más sobre ella. El camino de la Iglesia, de modo especial en nuestra época, está marcado por el signo del ecumenismo. Los cristianos buscan las vías para reconstruir la unidad por la que Cristo invocaba al Padre por sus discípulos el día antes de la pasión, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por consiguiente, la unidad de los discípulos de Cristo es un gran signo para suscitar la fe del mundo, mientras su división constituye un escándalo. El movimiento ecuménico, sobre la base de una conciencia más lúcida y difundida de la urgencia de llegar a la unidad de todos los cristianos, ha encontrado por parte de la Iglesia Católica su expresión culminante en el Concilio Vaticano II. Es necesario que los cristianos profundicen en sí mismos y en cada una de las comunidades aquella obediencia de la fe, de la que María es el primer y más claro ejemplo, y dado que antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza, segura y consuelo. Ofrece gran gozo y consuelo para este sacrosanto concilio el hecho de que tampoco falten entre los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales. Los cristianos saben que su unidad se conseguirá verdaderamente solo si se funda en la unidad de su fe. Ellos deben resolver discrepancias de doctrinas no leves sobre el misterio y ministerio de la Iglesia, y a veces también sobre la función de María en la obra de la salvación. Los diferentes coloquios tenidos por la Iglesia Católica con las iglesias y las comunidades eclesiales de Occidente convergen cada vez más sobre estos dos aspectos inseparables del mismo misterio de la salvación. Si el misterio del Verbo encarnado nos permite vislumbrar el misterio de la maternidad divina, y si a su vez la contemplación de la Madre de Dios nos introduce en una comprensión más profunda del misterio de la encarnación, lo mismo se debe decir del misterio de la Iglesia y de la fundación de María en la obra de la salvación. Profundizando en uno y otro, iluminando el uno por medio del otro, los cristianos deseosos de hacer, como les recomienda su madre, lo que Jesús les diga, podrán caminar juntos en aquella peregrinación de la fe, de la que María es todavía ejemplo y que debe guiarlos a una unidad querida por su único Señor y tan deseada por quienes están atentamente a la escucha de lo que hoy el Espíritu dice a la Iglesia. Entre tanto, es un buen auspicio que estas iglesias y comunidades eclesiales concuerden con la Iglesia Católica en puntos fundamentales de la fe cristiana, incluso en los concernientes a la Virgen María. En efecto, la reconocen como Madre del Señor y consideran que esto forma parte de nuestra fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Estas comunidades miran a María, que a los pies de la cruz acoge como hijo suyo al discípulo amado, el cual a su vez la recibe como madre. ¿Por qué pues no mirar hacia ella todos juntos como a nuestra Madre común, que reza por la unidad de la familia de Dios y que precede a todos al frente del largo séquito de los testigos de la fe
en un único Señor, el Hijo de Dios, concebido en su seno virginal por obra del Espíritu Santo. Por otra parte, debo subrayar cuán profundamente unidas se sienten la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las antiguas iglesias orientales por el amor y por la alabanza a la Teotocos, no solo los dogmas fundamentales de la fe cristiana, los de la Trinidad y del Verbo encarnado en María Virgen, ha sido definido en concilio ecuménico celebrados en Oriente, sino también en su culto litúrgico. Los orientales ensalzan con himnos espléndidos, mas siempre Virgen y Madre Santísima, Madre de Dios. Los hermanos de esta iglesia han conocido vicisitudes complejas, pero en su historia siempre han transcurrido un vivo deseo de compromiso cristiano y de irradiación apostólica, aunque a menudo haya estado marcado por las persecuciones, incluso cuentas. Es una historia de fidelidad al Señor, una auténtica peregrinación de la fe a través de lugares y tiempos durante los cuales los cristianos orientales han mirado siempre con confianza ilimitada a la Madre del Señor. La han celebrado con ecónico y la han con oraciones incesantes. En los momentos difíciles de la probada existencia cristiana, ellos se refugiaban bajo su protección, conscientes de tener en ella una ayuda poderosa. Las iglesias que profesan la doctrina de Efeso proclaman a la Virgen verdadera Madre de Dios, ya que a nuestro Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, en los últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado por María Virgen, Madre de Dios, según la carne. Los padres griegos y la tradición bizantina, contemplando a la Virgen a la luz del Verbo hecho hombre, ha tratado de penetrar en la profundidad de aquel vínculo que une a María como Madre de Dios con Cristo y la Iglesia. La Virgen es una presencia permanente en toda la extensión del misterio salvífico. La tradición copta y etópica han sido introducidas en esta contemplación del misterio de María por San Cirilo de Alejandría y a su vez la han celebrado con abundante producción poética. El genio poético de San Efrén el Sirio, llamado la cítara del Espíritu Santo, ha cantado incansablemente a María, dejando una impronta todavía presente en toda la tradición de la Iglesia siriaca. En su panegírico sobre la Teotocos, San Gregorio de Naret, una de las glorias más brillantes de Armenia, con fuerte inspiración poética, profundiza en los diversos aspectos del misterio de la Encarnación, y cada uno de los mismos es para él ocasión de cantar y exaltar la dignidad extraordinaria y la magnífica belleza de la Virgen María, Madre del Verbo encarnado. No sorprende, pues, que María ocupe un lugar privilegiado en el culto de las antiguas iglesias orientales, con una abundancia incomparable de fiestas y de himnos. En la liturgia bizantina, en todas las horas del oficio divino, la alabanza a la Madre está unida a la alabanza al Hijo y a la que por medio del Hijo se eleva al Padre en el Espíritu Santo. En la anáfora o plegaria eucarística de San Juan Crisóstomo, después de la epiclesis, la comunidad reunida canta así a la Madre de Dios: es verdaderamente justo proclamarte, bienaventurada, oh Madre de Dios, porque eres la muy bienaventurada, toda pura y Madre de nuestro Dios. Te ensalzamos, porque eres más venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú, que sin perder tu virginidad
has dado al mundo al Verbo de Dios, tú que eres verdaderamente la Madre de Dios. Estas alabanzas que en cada celebración de la liturgia eucarística se celebran a María han forjado la fe, la piedad y la oración de los fieles. A lo largo de los siglos han conformado todo el comportamiento espiritual de los fieles, suscitando en ellos una devoción profunda hacia la toda Santa Madre de Dios. Se conmemora este año el 12 centenario del Concilio Ecuménico de Nicea, en el que al final de la conocida controversia sobre el culto de las sagradas imágenes fue definido que según la enseñanza de los santos padres y la tradición universal de la Iglesia, se podían proponer en la veneración de los fieles, junto con la cruz, también las imágenes de la Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, tanto en las iglesias como en la casa y en los caminos. Esta costumbre se ha mantenido en todo el Oriente y también en Occidente. Las imágenes de la Virgen tienen un lugar de honor en las iglesias, en las casas. María está representada como trono de Dios que lleva al Señor y lo entrega a los hombres, Teotocos, o como camino que lleva a Cristo y lo muestra, o bien como orante en actitud de intercesión y signo de presencia divina en el camino de los fieles hasta el día del Señor, o como protección que extiende su manto sobre los pueblos, o como misericordiosa Virgen de la ternura. La Virgen es representada habitualmente con su Hijo, el niño Jesús, que lleva en brazo. Es la relación con el Hijo la que glorifica a la Madre. Madre de Dios, intercede por todos nosotros.